Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es una alegría estar acá y con esta expectativa de este proyecto de ley, y agradecer a Carolina y a todo su equipo por invitarme y por generar este encuentro. Creo que el locutor hizo una muy buena introducción en términos de cuáles son esas barreras que hoy existen dentro del sistema educativo. Y la verdad que esto es una problemática, y lo pongo en estos términos, después de haber escuchado a varias familias en este ratito que estuvimos esperando que iniciara este encuentro, que nos hablan del padecimiento y del sufrimiento, ¿no?, que viven todos los días cuando no se dan las condiciones que se tienen que dar para que la educación inclusiva, ese derecho, porque es un derecho que tienen todos los estudiantes, de recibir una educación inclusiva y de calidad. Entonces no es solamente un enfoque pedagógico, una manera de entender cómo la escuela tiene que responder a esa diversidad que tienen sus alumnos, y que muchas veces se confunde la educación inclusiva con las temáticas de discapacidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad uno de los primeros marcos normativos internacionales que hablan de una educación inclusiva. Pero la educación inclusiva no es solamente para los estudiantes con discapacidad, es un enfoque, como yo decía, es un derecho que tienen los chicos y es una responsabilidad que tenemos nosotros los que conformamos el sistema educativo de velar porque ese derecho se cumpla. Y hablábamos de diversidad, digo, chicos que tienen una trayectoria típica, chicos que pueden tener una discapacidad, una dificultad del aprendizaje o una alta capacidad. Y eso es ponerle nombre, ¿no? Ponerle nombre a un diagnóstico que puede tener un estudiante, pero principalmente tiene que ver con los tiempos y los estilos de aprendizaje que tienen los chicos. Y por qué no respetar esos tiempos y esos estilos de aprendizaje. Entonces, desde el Ministerio de Educación, al inicio de nuestra gestión, iniciamos un diálogo. Y yo ahí me permito hacer un pequeño paréntesis desde una cuestión personal. No voy a hablar de mi historia personal, de mi vivencia personal en términos de las altas capacidades. Cuando llegamos al ministerio había muchas urgencias y muchas deudas para los chicos, deudas para las familias, para las organizaciones, que no habían sido escuchadas. Y me senté con un grupo de familias, de chicos con altas capacidades, con 1, 2, 3 organizaciones, y yo también lo minimizaba, porque decía, hay tantas urgencias, y bueno, los chicos con altas capacidades a lo sumo saben mucho, aprenden más rápido. Digo, y caí en un prejuicio, caí en una representación que muchas veces se visualizan en las escuelas. Pero eso no es excusa, ¿sí? Y lo digo en estos términos y lo dije hace un rato, porque tiene que ver con la responsabilidad, con la obligación. Entonces, si formamos parte del sistema educativo, tenemos la obligación de, si no fuimos formados, formarnos. Hoy tenemos la suerte de que todo lo que tiene que ver con Internet, con el uso de las redes, el acceso a la información, hay una infinidad de materiales. Digo, desde el Ministerio de Educación este año pusimos a disposición una serie de materiales sobre educación inclusiva, uno tratando específicamente el abordaje de las altas capacidades dentro del ámbito educativo. Pero así como está hay tantos otros, elaborados por organizaciones, por fundaciones, universidades. Está bien, no se sabe mucho, hay un gran desconocimiento. Pero por eso yo hablo en términos de obligación, porque si no fuimos formados, yo soy psicóloga y no fui formada en altas capacidades, no fui formada en discapacidad, pero me tengo que formar, tengo que estar a la altura de mis estudiantes. Y sí, también reconociendo en esto de las grandes deudas que tenemos como país para con los chicos, lo que tiene que ver con los marcos normativos, ¿sí? Somos un país con un sinfín de normas, y por eso yo decía que el locutor tuvo una excelente introducción, porque ¿qué pasa con esa distancia entre la norma y la práctica? ¿No? La norma está, todos la conocemos, en el mejor de los casos las conocemos, digo, las tenemos al alcance, pero en la práctica suceden otras cosas. ¿Qué otras cosas? Las representaciones sociales, bueno, barreras actitudinales que pueden incidir en ese vínculo y a la hora de pensar una trayectoria educativa, pero esas tienen que desarmarse rápidamente, porque si no se hacen obstáculos, nos salen por los poros, ¿sí? Lo que no decimos, digo,
lo mostramos en nuestros gestos, en nuestros actos. Yo a veces lo digo en términos más de las temáticas con discapacidad, pero cuando un docente cree que su estudiante, no tiene que estar en esa escuela, o no tengo nada para ofrecerle distinto, ahí debiera de hacernos un ruido grande, ¿no? De para qué estamos. Estamos para acompañar a nuestros estudiantes, estamos para darle esas condiciones que necesitan, y por eso apuntamos desde el Ministerio a lo que es el diseño universal para el aprendizaje, para que desde la didáctica, desde el ejercicio del rol del docente, se pueda brindar una clase para todos y que se respeten esos tiempos y esos estilos de aprendizaje. Y hoy el mundo, hay cosas que ya no debate, lo hablábamos con Hilda hace un ratito, y nosotros seguimos debatiendo si existen o no existen las altas capacidades, si existe la dislexia, cuando tenemos todo un marco normativo que nos dice que es un derecho que tienen los estudiantes con altas capacidades en el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional, que da cuenta de ese tipo de trayectoria educativa y cómo el sistema debe de responder. Está bien, no es suficiente, no es del todo claro, por ahí no determina procedimientos educativos, administrativos, y son en esos vericuetos donde las familias es el informe, es otra vez un diagnóstico, es las dificultades entre los equipos del ámbito de la salud, equipos privados, y ese diálogo con los actores del sistema educativo que constantemente no se da como se debiera de dar. Disculpen. Pero cuando uno ve que los profesionales del ámbito de la salud y del ámbito de educación dialogan y trabajan conjuntamente, suceden cosas maravillosas. Entonces, creo que como sistema educativo todavía tenemos que dar un debate más profundo que sí dé respuesta a los problemas que tienen los estudiantes con altas capacidades. Un marco normativo que sea claro en términos de procedimientos, que acote los tiempos. Lo hablábamos el otro día con otra temática, ¿no? Esos tiempos que parecen eternos, y en el medio el sufrimiento del estudiante, y que hablar de la familia también que acompaña. Entonces, no es solo un procedimiento que debe ser ágil, sino que también debe velar porque se hagan las adecuaciones, se hagan las estrategias, se repiensen, porque lo que nos sirve en un determinado momento de esa etapa evolutiva de ese estudiante, seguramente en otro momento tengamos que revisarlo. Una mamá recién decía, bueno, el PPI, que las dificultades a la hora de elaborar el PPI. A ver, el PPI no hemos inventado la pólvora, es un instrumento que tiene muchos años. ¿Cómo podemos pensar que en la historia de un estudiante lo que necesitó en un año de su escolaridad va a ser el mismo exacto, igual y replicable al año siguiente? Y lo pongo en estos términos porque esto quiere decir qué tipo de proceso de inclusión estamos haciendo. Si no nos proponemos logros nuevos, si no motivamos a nuestro estudiante a que cada vez se interiorice y profundice más los contenidos que se están trabajando, si le permitimos una mayor abstracción de esos contenidos, si le permitimos que exprese ese conocimiento que adquirió a través de distintos lenguajes. Entonces, esos PPIs tienen que reflejar eso. ¿Cómo lo vamos a motivar? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es aquello que le interesa? Y a partir de eso, generarle esa motivación para que cada vez quiera aprender más. Pero no nos hacemos preguntas cuando ese estudiante genera conflictos, cuando tiene problemas de conducta, cuando se aburre y tiene problemas con sus compañeros o con la docente. Entonces, trabajar preventivamente, trabajar en una detección temprana, y ahí por ahí es más del ámbito de la salud, pero también desde el rol docente, un diagnóstico pedagógico que evalúe cómo aprende mi estudiante, con altas capacidades, con DEA, con discapacidad. Trato de ampliar la perspectiva porque no es solamente para altas capacidades, es una cuestión de todos los estudiantes y para cada uno dar la respuesta educativa que se necesita. No quiero venderles un discurso lindo, porque también entiendo que desde mi rol y desde mi responsabilidad, en términos de deudas históricas, también tenemos que trabajar desde el Ministerio de Educación en este sentido. Es por esto que hemos elaborado los materiales que yo les mencionaba recién. A través del área de estadística hemos elaborado instrumentos para conocer la realidad dentro del país en términos de estudiantes con altas capacidades.
estamos trabajando sobre el análisis de esos datos, no fue en carácter de censo, pero sí de un estudio exploratorio, para empezar a conocer, y ahí nos encontramos con las distintas perspectivas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un directivo que le preguntó en el cuestionario, decía qué matrícula de estudiantes con altas capacidades usted tiene en su escuela. Todos mis alumnos son con altas capacidades. Esa fue la respuesta que nos puso el directivo, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno no baja los brazos y dice, bueno, tenemos que seguir trabajando mucho. Entonces, para nosotros fue clave la formación, no solo el material, hicimos una videoconferencia con todos los equipos de todo el país sobre altas capacidades específicamente, para que ese desconocimiento no fuera una excusa y que los equipos contaran con estrategias, con instrumentos concretos para elaborar dentro de las escuelas, para trabajar conjuntamente con las escuelas, porque entendíamos que la formación es clave. Entonces, que esta excusa de yo no fui formado para esto, bueno, hubiera distintas vías de formación para conocer, para saber y principalmente para hacer, ¿sí? Queda pendiente este marco normativo que yo les mencionaba, que está en proceso de elaboración y que tiene que ser debatido con todas las jurisdicciones, pero yo siempre digo lo mismo, y para ir cerrando, que entiendo que estoy en tiempo. Yo entiendo cuando nos plantean muchas veces los distintos actores del sistema educativo argentino, esto de que para que los tiempos sean sólidos y genuinos se necesita tiempo. Yo lo entiendo eso, pero también entiendo que los tiempos de los chicos son hoy. Yo hoy tuve una pequeña muestra de 3, 4 familias con las que conversé 2 minutos, pero desde el área, diariamente recibimos situaciones y también la pongo a disposición el área, dejo los teléfonos de contacto y el mail, diariamente recibimos situaciones y esos tiempos son hoy, no pueden esperar a los tiempos del sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces ponemos como excusa que no hay una norma y cuando nos encontramos con un directivo convencido que lo que tiene que hacer es velar por ese derecho de ese estudiante, digo, uno encuentra la flexibilización de la norma para que el derecho prime sobre las normas que hoy tenemos, que a veces son confusas y que dan a múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, no tiene que depender de ese director comprometido, con buena voluntad, o ese directivo, o ese docente, o esa inspectora, sino que tiene que primar el derecho del estudiante, primar en qué condiciones está teniendo su trayectoria educativa, qué nivel de padecimiento está teniendo. Por supuesto, con el acuerdo y con los informes que hagan falta, que fundamenten, ¿sí? Para, que las decisiones que se tomen sean fundadas. Pero cuando está toda la fundamentación, todos debiéramos de traccionar para el mismo lado, ¿sí? Y no poner piedras en el camino constantemente. Piedras que muchas veces son prejuicios, piedras que muchas veces son esa representación equivocada que tenemos sobre las altas capacidades y sobre tantos temas como sociedad. Pero me parece que estar a la altura implica eso, formarnos, generar las acciones que sean necesarias. Y también aprovecho este espacio para agradecer a Hilda y al equipo de la provincia de Buenos Aires, que son quienes recepcionan las situaciones cuando nosotros nos llegan al Ministerio de Educación Nacional y que trabajamos conjuntamente. Así que Hilda nos padece muchas veces, más allá de que es nuestro rol y es nuestra función, pero son esas situaciones que nos unen como equipo de trabajo, y la verdad que es un placer trabajar junto a todo el equipo. Y asumiendo que muchas veces hacemos 1, 2, 3, 4 intervenciones y no logramos destrabar lo que está pasando, y ahí uno se frustra, pero que eso no quita que lo seguimos intentando hasta encontrar la mejor respuesta y que tenga ese chico o esa chica la mejor trayectoria posible. Muchísimas gracias.